Gerardo Salas, creador de Rock 101, un espacio musical infaltable en las favoritas del YouTube, por supuesto, pero Luis Gerardo tiene larga historia en las bandas de AM, FM, de la radio, en fin. Luis Gerardo, pues ¿quién mejor que tú para comentar la muerte de Tony Bennett? La dimensión del personaje, ¿cuál es el tamaño que tú le das? Hola Pepe, buenas noches. Fíjate que yo creo que es uno de los grandes símbolos del siglo XX que se pierden y que tiene una trascendencia gigantesca porque siento que fue uno de los músicos que peleó toda su vida por crear su propio arte a través del jazz. Cuando hizo jazz se volvió en ese crooner inmortal. Cuando fue dominado por la industria discográfica se convirtió en una broma de sí mismo, que fue lo que le ocurrió a principios de los 50 cuando empezó a cantar con Percy Faith y con Glenn Miller, haciendo canciones que eran demasiado pop y que él siempre las odió, no le gustaba esa personalidad de él, y todo lo hacía porque gente que lo dirigía le decía que no tenía que ser como Frank Sinatra, porque recordemos que él como Frank Sinatra son de los grandes músicos que llegaron con herencia italiana, los italianos norteamericanos, que crearon prácticamente esta idea del crooner. Entonces, cuando Tony Bennett a finales de los 50 comienza a trabajar con Count Basie, con Herbie Hancock, empieza a hacer su mejor música y lo atropella la invasión británica. Y cuando lo atropella la invasión británica, nuevamente sus ejecutivos discográficos le dicen que se pueda cantar música pop y moderna y contemporánea, lo cual detesta y lo hace muy mal. Y durante la década de los 70 se convierte en prácticamente una especie de broma cuando empieza el rock and roll, la música disco y todo esto, ¿no? Cuando él logra por fin recuperar su personalidad, es cuando pone su propio sello discográfico, dice, a ver, ya no quiero seguir trabajando con los ejecutivos, yo voy a hacer mis propios discos, comienza a trabajar con Bill Evans, el gran maestro del piano Bill Evans, comienza a trabajar con Art Blakey, y con ellos comienza a hacer una serie de discos de jazz extraordinarios, dos en especial, que se convierten en esa punta de lanza que lo va a lanzar en el 94, en la década de los 90, entre el 92 y 94, a la fama contemporánea, que es lo que lo va a hacer el ícono que lo conocemos hoy, cuando lo incorpora la programación de MTV a su roster normal, lo invitan a hacer un MTV Unplugged, esta serie que hicieron de conciertos acústicos para la televisión de rock and roll, y de repente es descubierto por una serie de jóvenes que encuentran en la calidad de su música, en su personalidad, en su forma de cantar suave, esa elegancia con la que se desplegaba sobre el escenario, y lo encuentran fascinante. Lo convierte en el disco de MTV Unplugged de Tony Bennett en uno de los grandes discos más vendidos de la década de los 90, y a partir de ahí empieza a recuperar lo que le llaman el Great American Songbook, que son las canciones clásicas de los Estados Unidos que vienen desde la década de los 20, 30 y que incluyen a todos los grandes compositores como Gershwin o Cole Porter, que empiezan a hacer versiones magníficas que poco a poco empiezan a acercarse a una nueva generación. ¿Cuál es esa nueva generación? Pues los nacidos entre los finales de los 60, principios de los 70 y llegando hasta los 80, que incluyen desde Diana Krall hasta Amy Winehouse hasta Lady Gaga, que en un twist de su música empiezan a hacer unos discos junto con Tony Bennett formidables, porque Tony Bennett tenía una cualidad que se fue perdiendo con el tiempo y que fue la que caracterizó, por Sí. ejemplo, a Dean Martin o a Frank Sinatra, y que era la elegancia, la clase, el estilo, cero vulgaridad y sobre todo lo más importante, un respeto a prueba de todo fuego por su música, que fue lo que Luis, hizo y que yo creo que sería lo más rescatable de Tony Bennett a lo largo del tiempo, que peleó por hacer su música y cuando lo logró se volvió una estrella mundial. Luis Gerardo Salas, ¿ves por qué te tenemos que invitar cuando un acontecimiento de esta envergadura merece tu juicio? Gracias por la lección que nos acabas de dar. No, muchas gracias a ti, Pepe. Y